su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana les traemos un tema muy especial, pero antes de hablar del tema que traemos esta semana, quiero darle la bienvenida, como siempre, a Alfa y a Jorge. ¿Cómo están, amigos? Hola, hola, bien, gracias. Buenas noches a Buenas todos, noches. o bueno, cuando nos vean, pero sí, hola. Y fíjense que hoy tenemos un tema súper interesante, porque hoy vamos a hablar un poquito del inframundo, un poquito de la concepción de lo que es el infierno en las diferentes mitologías, por ahí les traemos algunas, y la verdad es que es un tema fascinante que sabemos que les va a gustar, porque no todo es lo que parece y mucho de la información que nosotros tenemos por ahí, pues realmente no es la que tenemos, ni sabemos muchas veces el por qué la tenemos, ¿no? Y bueno, quisiera darle la palabra a Alfa para que nos hablara un poquito de este tema. Adelante, Alfa. Gracias, Dave. Pues hola a todos y sí, la verdad es que este tema es súper, súper, súper complicado porque no solo toca, por ejemplo, cuando hablamos de los mitos griegos, eh, pues a quién molestamos, a quién ofendemos, a quién hacemos sentir inseguro, porque pues ya nadie practica la religión griega y podemos hablar libremente y darle la interpretación que querramos. Pero a la hora del infierno, yo di cristología por varios años y también di clases de filosofía por muchos años, entonces yo puedo dar como teorías filosóficas muy, muy radicales, muy rudas y la gente puede decir, ah, pues está chido o interesante o no me interesa. Pero cuando hablamos de temas de religión, de entrada hay como pues un asunto tal vez de ponerse a la defensiva o de sentirse un poco amenazado o de no querer escuchar. Entonces es un tema difícil, es un tema delicado, entonces yo estaba así como muy tenso de cómo lo abordo, pero pues ya, tomé mi decisión de cómo voy a abordar el tema y sí es un poco como mitológico, es un poco como desde el aspecto poético, pero sí también voy a hablar de asunto religioso, que a final de cuentas de ahí viene, ¿no? Entonces, pues quiero empezar diciendo que me voy a repetir un poco. Uno de los profes que yo más admiro y que respeto que he tenido en la vida es Beto Madero. Y la vez que más, sí, él siempre ha sido muy excéntrico, pero la vez que más enojado lo he visto en mi vida fue una vez en clases cuando estaba dando clase, él pues muy contento, muy efusivo como es, y una chava le dijo, oye Beto, pero eso ya nos lo platicaste el otro día. Y estalló, verdaderamente estalló, se enojó y le empezó a gritar, es que tú no sabes, el camino del alma es el rodeo y la repetición. ¿Y cuántas veces escuchas tus canciones favoritas? Cuántas veces lees tus poemas favoritos? ¿Cuántas veces ves tu película favorita? Y esto no es una clase de ciencia, esto no es para llegar a un punto y ya, esto es para repetir. Y sí creo que tiene mucha razón en ese sentido. Cuando hablamos de cosas más del ser humano, la repetición es importante y la repetición siempre, siempre nos enriquece. El camino del alma sí es, digamos, circular, es el rodeo. Y yo apuntaría que el camino del alma es espiral. Para mí la imagen de esto sería una espiral. Porque en este camino que andamos en la vida, sí parece que regresamos al mismo punto, pero nunca es el mismo punto. Parece que es el mismo punto a veces en patrones o en cosas que se repiten, pero pues como diría Heráclito, siempre nosotros ya somos diferentes y el río también es otro. Entonces creo que cuando reconocemos ciertos patrones y decimos, ay, esto ya lo viví o estoy cayendo en este mismo error, pues estás reconociendo que estás en el mismo espiral en el que vas, pero tú ya tienes la capacidad de ser diferente ante eso que se va repitiendo. Y creo que tenemos que poner mucha atención, tenemos que vivir la vida poniendo atención a cómo la vamos caminando y a cómo vamos repitiendo procesos para ver qué hacemos con ellos de manera diferente. Y por ahí va a ir mi reflexión sobre todo. Hay un poemilla, bueno, un fragmento de un poema de T.S. Eliot, lo voy a decir una traducción en español, que sería algo así como, nunca dejaremos de buscar y al final de nuestro camino volveremos al mismo punto en el que comenzamos y lo veremos todo por primera vez. Y para mí eso es central, para mí eso es fundamental. Es de nuevo reconocernos nosotros mismos en un mundo que se repite aparentemente, pero al mismo tiempo también es diferente cada vez. Y creo que en esa paradoja está mucho lo de, pues, el quehacer humano, ¿no? Entonces, ¿yo en qué me voy a repetir en este momento? Pues en que los mitos hay que actualizarlos. Y a final de cuentas, el infierno es un mito.
E insisto en que si los mitos no los actualizamos, sobre todo los mitos religiosos y los mitos de las ancestrales, de las culturas, se quedan como historias sin lógica. O sea, son historias que no tienen la menor lógica del mundo. Una manera inteligente de actualizarlos, insisto, ya lo han tenido muchas culturas. La más reciente que tenemos es la de los filósofos, perdón, la de los psicólogos, y es una manera pues inteligente porque a final de cuentas aplica para nuestra vida hoy. Y si el mito no lo traemos para nuestra vida hoy, pues de muy poco nos sirve. Y es un poco lo que yo voy a hacer. Voy a ser muy atrevido el día de hoy porque voy a tratar de hacer como una especie de actualización para hoy de qué sería el infierno, ¿no? Hay un fragmentito de un poema que no sé de quién es, lo dice creo que Germán Ortega Chávez en un programa que se llama La Dichosa Palabra, y dice, solo resucitarás si el agua donde te miras nunca deja de pasar o nunca deja de correr. Entonces, eh, antes de actualizar el mito, antes de abordar directamente el mito, quiero hacer una aclaración ñoña, una aclaración como de estructura, y es la siguiente, que las principales religiones o las religiones sistematizadas, las más elaboradas, tienen varios como tópicos centrales o varios temas. Voy a mencionar nada más tres para que entendamos más o menos cómo son. Casi todas las religiones estructuradas o las más grandes y las más eh, complejas que conocemos tienen cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? La cosmogonía es la explicación mítica de cómo dicen que surgió el mundo que habitamos y que conocemos. Y en estos mitos cosmogónicos solo hay como dos tópicos principales. Uno, que ya todo existía antes, pero en otro orden, o todo existía antes en caos, y que hubo un héroe, o hubo un suceso, o hubo un dios, y ese dios o ese héroe ordenó las cosas y creó este cosmos, creó esta realidad. Ya existía todo, pero en caos, y el cosmos se originó a la hora de ordenarlo de tal manera que lo podemos vivir como lo vivimos actualmente. De hecho, eso significa la palabra cosmos. Cosmos significa orden. Entonces, esa es una. Y la otra es, no había nada o no había casi nada y de repente esta deidad, esta fuerza, este Dios creó y también ordenó. Pero es muy diferente a que ya existía en otro orden, lo ordeno yo de esta manera o no existía, lo creo y lo ordeno. Pero básicamente esos son los mitos cosmogónicos que nos explican todas las religiones. Además de tener una cosmogonía, que es como una explicación de cómo surgió todo, también tienen una soteriología. La soteriología sería la manera de responder la pregunta, ¿cómo podemos salvar nuestra alma? ¿Cómo podemos... la mayoría coinciden en que tenemos un alma y un alma eterna, entonces si el alma eterna va a estar ahí, ¿cómo la ayudamos a que vaya al buen lugar y no al mal lugar? Entonces, entre técnicas, entre formas de vivir, entre rituales, entre creencias, pues la soteriología es la pregunta de cómo salvamos nuestra alma. Y el infierno entra aquí directamente. El infierno o el inframundo es una situación soteriológica, porque en algunos lados el infierno aparece como un castigo, o aparece como una estancia intermedia para poder purificar el alma. Entonces, el infierno es un asunto soteriológico en la mayoría de los casos y en otros casos no es soteriológico, es simplemente el lugar al que llegamos. Por ejemplo, me adelanto un poco, en los prehispánicos de aquí, en los mayas y en los aztecas, el Xibalbá y el Mictlán, no son tal cual castigos, no son lugares a donde llegan los que se portaron mal o los pecadores o los herejes, son lugares a donde llegan todos. Y hay juicios, sí, y hay asuntos, pero no es tal cual un castigo, es un asunto donde habita el muerto. Entonces, pero cuando es un castigo, el asunto es completamente soteriológico. Y el otro es la escatología. La escatología es la visión o las ideas que tienen del final de los tiempos o el final del mundo. Eh, ya profundizaré eso en otra ocasión si quieren, pero por ejemplo Jesús era un profeta escatológico o apocalíptico que hablaba y pensaba en realidad en el fin del mundo. Ahora, este fin del mundo siempre se puede interpretar como el fin del mundo total o el fin del mundo como lo conocemos para el inicio de un nuevo mundo y un nuevo ciclo. Esto lo tiene muy claro en India, que ellos entienden los kalpas. Los kalpas son estos grandes ciclos en donde verdaderamente en cada ciclo vivimos todo.
la parte bonita, la parte preciosa, la parte más o menos, la parte gacha y la parte terrorífica en donde todo se destruye y los seres que vivieron en esa época vivieron la peor de las cosas que se podía existir. Pero bueno, esto es para que vuelva a crearse una nueva etapa cósmica. En muchos lugares tenemos esas etapas cósmicas y en algunos sí es un final del mundo absoluto. Entonces, por ejemplo, el Apocalipsis entra en los asuntos escatológicos, el Ragnarok entra en los asuntos escatológicos. Eso es diferente, la escatología, a la soteriología y el infierno. O sea, nadie, yo recomendaría que no hay que mezclar asuntos del Apocalipsis con asuntos del infierno, o asuntos del Valhalla y del Hell con asuntos del Ragnarok. Claro que tienen que ver, pero están como concebidos por diferentes razones. Eso sería como mi apunte ñoño. Y ahora sí, ya voy a hablar del infierno. No sé si Dave o Jorge quisieran decir algo en este momento. No, pues nada más que me parece muy, muy enriquecedor lo que mencionas, sobre todo la parte de la cosmogonía, me parece muy interesante como base para lo que vamos a platicar el día de hoy. Sí, y muchas veces, bueno, siempre los mitos cosmogónicos en realidad, ya desde ahí entiendes cuál es su concepción del ser humano y cuál va a ser su concepción de la cultura en general. Eh, el mito cosmogónico es central para entender todo lo demás que va a surgir en esa religión y en esa cultura. Ok, Jorge. Muy bien. Entonces, el infierno. Mm, bueno, ustedes saben que a mí me gusta muchísimo más Aristóteles que Platón. Y Aristóteles tiene esta frase increíble que dice que si quieres conocer algo de verdad, tienes que verlo nacer y tienes que verlo crecer. Si tú agarras, por ejemplo, un insecto, lo agarras, lo matas y lo empiezas a disecar, no estás entendiendo la complejidad y la realidad del insecto. Estás viendo un cadáver y estás entendiendo ciertas partes. Tal vez el insecto nunca lo vas a entender en su totalidad, pero si lo ves nacer y si lo ves crecer y si lo ves viviendo, habitando, interactuando, vas a tener una comprensión muchísimo más completa de lo que es, igual con todo lo demás. Entonces, sí, luego es bien injusto de repente que llegamos a decir, bueno, voy a estudiar esto y lo vemos desde nuestra visión lógica del siglo XXI, con nuestra estructura mental, y juzgamos muy arduamente las cosas que se escribieron hace 2500 años, ¿verdad? Entonces, yo sí, hay que ir buscándole como lo que dice Harold Bloom, la anatomía de la influencia, qué influyó a qué, por dónde viene, cómo se fue enriqueciendo, cómo fue creciendo, cómo se fueron complejizando los temas y los mitos. Y, igual, nunca, nunca, nunca vamos a llegar a la verdad absoluta, pero creo que una actitud de búsqueda de ese tipo sí enriquece muchísimo más y podemos tener más elementos para sacar cosas que nos sirvan a nosotros. Entonces, con esa actitud, voy a hablar un poquitín del infierno. Infierno como tal, así, el infierno es una palabra latina que significa, es ínferos y significa que está debajo. En Grecia utilizaban a veces la palabra tártaro y también utilizaban la palabra Hades, tal cual. Y sí, según yo, si no me equivoco, tortuga viene de tártaro, porque las tortugas ya es que se entierran y luego por una época y luego salen, entonces los griegos las veían y decían, oh, pues viene del infierno, este men viene del infierno. Y también hay un mito en donde el mundo está sostenido por una tortuga, aunque creo que ese es más indio, pero no más, era chisme de las tortugas que vienen del infierno. Bueno, las tortugas ninja habitan en las cloacas, también, ¿no? Tal vez no sea casualidad. Eh, entonces, ¿qué pasa con el infierno? La mayoría de las culturas tienen o un inframundo o un mundo de los muertos o un infierno como castigo. Y luego hay tópicos comunes entre ellos. Por ejemplo, voy a hablar de algunos. Perdón, nada más un paréntesis rápido. De unas de las cosas con la mayor imaginación en todas las culturas y en todas las religiones son las imaginaciones del infierno. Eso sí, son maravillosas y son increíbles, cómo se las van, eh, cómo van haciendo. Dave, sí. Gracias, Alba. Es que me parece súper interesante lo que estás comentando y a ver si nos pudieras explicar, porque creo que es importante esta diferencia que hay, porque muchas personas piensan que es lo mismo el inframundo que el infierno. Y en muchísimas culturas, pues existe el infierno
y en otras el inframundo, y no es lo mismo, aunque en sus raíces latinas de infra, por debajo de sí, no es lo mismo tener un inframundo en el sentido de que no todos son un lugar de castigo, como en la concepción del infierno cristiano, que en ese, por ejemplo, sí es un lugar totalmente de castigo, ¿no? Sí, y, y de castigo y a veces de castigo ya total, como en nuestra imaginación popular y en nuestra cultura en general se ha pensado que el infierno que dibuja Dante, el infierno que tenemos en la imaginación popular cristiana católica, ya es definitivo, ya, o sea, yo ya perdí el juego de la vida y el juego de la existencia porque estoy en el infierno y me están quemando las patas, o estoy en el río de lava, o estoy en el lugar frío, o lo que sea. Pero, por ejemplo, en India y en el budismo, los infiernos son más bien, tienen un carácter de purgatorio. Sí hay castigos, pero son para como andar alivianándonos en el karma y luego poder renacer de otra manera para pues, tener nuevas oportunidades. Esos son como dos tipos de concepciones. El inframundo como castigo porque había otra opción. Había la opción de portarse bien en la vida y llegar ahí al buen lugar. Y los otros son, pues no, tal vez no había, no tenían eh, el mismo tipo de concepción moral o ética y no se veía por dónde se fueran a ir por un lado o por el otro y era fácil, o sea, vienes aquí, vivimos, obedeces al Estado, que el Estado es la religión, y si mueres, pues ahí nos vemos en la otra, pues no hay de otra, o sea, creo que más bien es la diferencia del infierno como castigo y la diferencia del infierno como un lugar al que llegan todos, tiene más que ver con la percepción moral de las culturas. Simón Dave. Bueno, pues eso es lo que yo creo. Excelente, sí, gracias, Alfa. Muy bien. Este, es que me acordé de algo y lo estoy buscando a ver si lo encuentro. Porque aquí está, lo encontré. Justo les decía que los infiernos son de las imaginaciones creativas más cañonas, ¿no? Y aquí me encontré, bueno, no me encontré, ya lo tenía. Este, cuando Juan Arnau habla de los infiernos del budismo, por ejemplo, les voy a leer este pequeño fragmentito que dice, cada uno de ellos, los infiernos, alberga 16 compartimientos más pequeños, que reciben el nombre del castigo que tiene lugar en ellos, la caverna de la arena negra, la morada del excremento hirviente, los 500 clavos, el hambre, la sed, la olla de cobre, las incontables ollas de cobre, la piedra del molino, la sangre y el pus, el juicio del fuego, el río de cenizas, la bola de fuego, el receptáculo de las hachas, el rincón de los zorros, el bosque de las espadas y la habitación del frío. A mí pues me da mucha risa a ver, todas son como terribles, digo, no sé qué concepción ellos tenían de los zorros porque tienen ahí el asunto de los zorros, pero a mí el que me da pavor y todo, no sé cuál a ustedes les cause más miedo, pero a mí el que verdaderamente me causa un pavor, o sea, por el que definitivamente me portaría bien, sería la morada del excremento hirviente. O sea, es que imagínense, eso es... ahí es donde yo creo que la creatividad poética ayuda a que nos portemos bien o nos portemos mal. O sea, ahí es donde la cultura impone y puede imponer mucho. Entonces, les estaba diciendo que hay como tópicos, ¿no? En casi todos hay un camino y pues decir, oh, pues obviamente, ¿cómo van a llegar? Pues no, pues, a ver, estás muerto, puedes caer o puedes aparecer, pero en casi todos hay un camino y en ese camino hay un guardián. Ya conocemos a varios guardianes. Yama es un guardián, por ejemplo, también. Y hay muchísimos guardianes. Entre los sumerios, los acadios, en general son los mesopotámicos en India, en el budismo, en los griegos que conocemos, que es el cancerbero. Este, en casi todos los infiernos hay niveles, justo como acabo de leer. Hay niveles y hay distintas estancias, distintos, este, sí, pues diferentes niveles de acuerdo a la vida que se tuvo, aunque a veces no es para castigar. Pero nada más tuviste un tipo de vida, vas a ese nivel. Hay un juicio y ese juicio es presidido por una deidad en la mayoría. Y luego también en muchos, en la mayoría, hay héroes. Hay deidades o que siempre fueron como dioses o deidades o seres humanos que pueden entrar y salir del infierno y que pueden hacer algo como un poquitín de ayudadita extra.
Por ejemplo, en la mitología griega tenemos a Orfeo. Orfeo pudo hacer eso. Perséfone puede hacer eso. De hecho, ella se llega a convertir en la reina del inframundo. Dioniso hace eso. Dioniso llega al infierno para sacar a su madre, que había sido, este, pues había sido apabullada por ver la presencia absoluta de Zeus. Y si mal no recuerdo, creo que Jesús también. Jesús también puede andar en los infiernos ahí tirando paro y luego regresa. Aunque en verdad, soy muy sincero, no me crean ahí mucho porque no recuerdo la fuente. Y puede que lo esté inventando. O que la fuente sea bien apócrifa. Entonces, ahí dejémoslo en pausa porque no me acuerdo. El que sí es un hecho es que Buda sí puede andar ahí. Y hay muchas representaciones de Buda en los infiernos. O si no de Buda, que cuando digo el Buda es Siddhartha Gautama Sakyamuni, el Buda histórico. Tal vez él a veces no, pero hay otros que sí. Por ejemplo, hay uno que es muy famoso que se llama Mulian. Ese es un nombre chino, Mulian. Y su nombre sánscrito es Mahamudgayaya o algo así, Mahamudgayaya. Entonces, imagínense, ¿cómo te llamas Mahamudgayaya? ¿Cómo te dicen el Mulian? Pero bueno, son diferentes nombres en diferentes culturas. Y ese vato hace exactamente lo mismo que Dioniso. Él aprende a trascender toda la figura de la tierra y de los infiernos, todo eso, para poder llegar a salvar a su madre. Pero luego como que se convierte en un héroe de eso, le gusta y entra seguido a tirar paro a los demás. Otro de los tópicos es que es muy común que en el inframundo o en el infierno hay un olvido. Y ese olvido es un castigo terrible, o sea, el olvido de lo que viviste en aquella vida. Eh, al menos en India, sí sé que es porque el olvido es el castigo pues es que si en la siguiente vida recordaras, sería muy fácil que ya supieras qué hay que hacer bien y qué no hay que hacer y todo eso. Entonces, eso es trampa. Entonces, el verdadero mérito de hacer las cosas bien es que no te estés acordando de las otras vidas, aunque luego también eso es algo que pueden trascender los siddhis, con los siddhis, que son los poderes que desarrollan los que meditan mucho, o los bodhisattvas, que son los seres humanos que están ya en estado de budeidad o de iluminación. Y ya voy a terminar, no se apuren, ya voy a terminar. Otro de los tópicos que a mí me gusta mucho es justamente que el despertar es sinónimo de salvación. Eh, y aparece mucho en muchos lados. En Gilgamesh, en la épica de Gilgamesh, la única condición que le pone Uptanishim, creo que es, a Gilgamesh, para la vida eterna, es que no se duerma. Y permanece despierto, permanece despierto y se duerme. El despertar es la condición de lograrlo. Hay muchos mitos en India en donde justamente es eso. El gran héroe o el mero vato que iba a estar iluminado o el gran príncipe se lo llevan, le tapan los ojos con una venda, lo secuestran y todo el tiempo, pasa tanto tiempo secuestrado que se olvida de quién es y pierde todos sus poderes, pierde todas sus habilidades, pierde todo hasta que llega un amigo o llega alguien que le recuerda quién era, le quita la venda y despierta y pues trasciende absolutamente todo. Y pues en India y en el budismo eso es muy común, el despertar. Pero por ejemplo también en el cristianismo, Jesús pues les dice no se duerman. O sea, cuando está en Getsemaní para la oración, no se duerman. Eh, el despertar es una condición muy importante y la voy a desarrollar un poco más adelante porque lo que yo voy a hacer, les dije, voy a tratar de hacer una actualización. Y aquí sí, esto, de nuevo, tenemos 6 becarios de postproducción, pues vamos a ponerlos a trabajar. No se crean, no hay que ponerlos a trabajar. Pero aquí habría que poner un filtro rojo, ¿no? Esto es completamente mío, esto es una interpretación completamente mía que no tiene nada que ver con un libro, o no lo estoy sacando de otro lado, esta es interpretación completamente mía. Y es que por algo todas las culturas tienen un inframundo, por algo todas las culturas tienen un infierno. Es decir, muy pocas lo inventaron, la mayoría lo fueron tomando de otras concepciones, pero por algo, porque les era útil. Y no siempre les fue útil como instrumento de manipulación. Sí, por supuesto, todas las religiones han manipulado, pero también todas las religiones surgieron de una inquietud, de un descubrimiento más auténtico y más noble, que es tratar de responder preguntas existenciales para el ser humano. Entonces, si se siguen repitiendo los tópicos del infierno, yo creo que es por una cosa, y es porque lo hemos experimentado. En realidad, si pensamos que hay un infierno en la otra vida, es porque
justamente porque ya hemos experimentado un infierno en esta vida. Armando Garza, otro gran maestro que tuvimos, Jorge y yo, de hecho, él decía, es que el asunto de Dios es nada más que hemos puesto lo que conocemos del ser humano y lo hemos quitado las límites. Entonces tenemos al ser humano y entonces Dios es el ser humano, pero más poderoso, pero no muere, pero no esto, bla, bla, bla. Entonces eso es muy común. Lo que experimentamos en vida lo hacemos más grande hacia el otro lado y eso es el infierno. Hemos experimentado el infierno. ¿Y a qué le llamo yo el infierno? Bueno, rapidísimo, es que nuestra conciencia, la conciencia del ser humano, no es una conciencia, en general la conciencia no es creativa, la conciencia no es acumulativa, la conciencia no va agarrando cosas y no percibe el gran espectro de las cosas. Nuestra conciencia es eliminativa, nuestra conciencia se cierra. Nuestra conciencia, para hacer conciencia, lo que tiene que hacer es olvidar y dejar de lado muchos estímulos y muchas cosas. Cuando estamos conscientes de algo, estamos muy concentrados en esa cosa y nada más. Y dejamos ir todo lo demás. Todo el tiempo estamos recibiendo muchísimos estímulos, muchísimos, pero no podemos con todos ellos. Entonces elegimos a qué hacerle caso y eso es la conciencia. Entonces nuestra conciencia humana en ese cerebrito de la realidad completa, pues es un fragmentito y siempre estamos viendo fragmentitos, fragmentitos, fragmentitos muy chiquitos y de repente la realidad, y nos identificamos con esos fragmentitos, decimos esto es la realidad, y nos damos una idea de nosotros mismos y decimos esto soy yo. Y de repente la realidad nos presenta una visión o una experiencia o algo tan, tan, tan grande que se nos rompe la posibilidad de verlo en fragmentitos y lo estamos recibiendo en su totalidad, lo estamos resumiendo tan grande como cuando Jorge dijo la vez pasada que cuando alguien ve a Dios a los ojos, cuando alguien ve el absoluto de Dios, es eso, pues te chamuscas, te destruyes, no podemos con ello. Llámenle Dios a Dios si quieren o llámenle la realidad, pero de repente la realidad es tan grande que no podemos con ella, no sabemos qué hacer con ella. Entonces, cuando estamos sufriendo, este, la verdad es que la interpretación que yo le doy es que lo que estamos sufriendo es la muerte del ego. Estamos sufriendo una circunstancia en donde la idea que yo tengo de mí mismo no corresponde ya con la realidad, ya no se puede ajustar y yo me estoy aferrando a ella. Eso es todo, es la muerte del ego. El ego es es la idea que tú tienes de ti mismo, es aquello con lo que te has identificado. Voy a tratar de explicarlo un poquito mejor. Porque luego hay muchas corrientes pseudo espirituales, y si lo digo así, o pseudo psicológicas que dicen, es que hay que eliminar el ego, maestro, el ego es malo y deja tu ego, yo ya tiré mi ego y vente aquí a mi retiro para dejar el ego. Y a mí eso se me hace como muy superficial. Eh, ¿El ego es malo? No, 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 todo lo contrario. El ego no es que sea bueno, es que es necesario. Lo malo del ego es cómo nos aferramos a él. Voy a dar este ejemplo. Supongamos que hay un tipo pelón y ese tipo pelón quiere usar una peluca. ¿Está mal usar la peluca? No, para nada. De repente se ve en el espejo y dice, me veo muy guapo con mi estilo, con mi peluca. ¿Está mal sentirse guapo? Para nada. Pues sí se ve así, pues, se ve guapo con su peluquita. Tiene todo el derecho a sentirse guapo con su peluquita. El asunto es este. Le gusta tanto cómo se ve con su peluquita que le echa el pegamento infinito Omega 3000 y se lo pega. ¿Qué pasa ahí? El problema no fue la peluca ni que se sintiera guapo con la peluca, es cómo se aferra él a esa cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya después ya no se va a poder quitar la peluca y eso es un gran problema. Si se la quita de golpe, que es lo que yo estoy diciendo cuando vemos la realidad, si se la quita de golpe, pues se va a bajar sangrando a carne viva, todo eso es un gran problema. Si se le quita poco a poco, el sufrimiento va a ser muy poco a poco, muy poco a poco, como si de repente poco a poco queremos verla de una manera diferente, vamos a batallar muchísimo. Si se la deja, se le va a infectar y le va a pudrir todo y le va a destruir la vida. O sea, esos son los diferentes tipos de infierno, los diferentes tipos de sufrimiento que tenemos por no querer desapegarnos de la identificación que nos hemos hecho de nosotros mismos y de la realidad. Al infierno, al infierno solo se puede superar y solo se puede liberar atravesándolo. Al infierno no podemos liberarnos de él huyendo de él o no tratando de llegar a él, porque a final de cuentas, incluso si seguimos con la poesía de todos estos mitos, todos tenemos que morir y todos tenemos que llegar ahí. Todos tenemos que enfrentarnos a situaciones de la realidad que son más grandes de lo que creíamos y de lo que nosotros teníamos. Y no podemos evadirlas, pero tenemos que atravesarlas.
En la mayoría también de los tópicos del infierno, la gente que logra atravesarlo es porque tuvo una ayuda, una guía y porque tenía una meta. Por ejemplo, Jorge, estoy seguro que lo va a mencionar, Dante tenía a Beatriz. Dante siempre estuvo apuntando hacia Beatriz, 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 Beatriz. Si Dante no hubiera tenido a Beatriz, fácilmente se perdía y se olvidaba en lo que tenía ahí. Y también tuvo un guía, que es Virgilio. Y, o sea, hay muchos, muchos, muchos asuntos en donde se ve que es eso. Tienes que tener un guía y tienes que tener una orientación hacia dónde llegar. Entonces, al infierno se le supera solo atravesándolo. ¿Qué es atravesándolo? Pues po- eh, aceptar el asunto de que la realidad es más grande de lo que yo creía, que mi ego, que mi ser o que la idea que yo tenía de mí mismo y la realidad ya no aplica y que tengo que reajustar y que tengo que volver a estructurar y que tengo que dejar muchas cosas que creía y que tengo que cambiar algunas y esa es la única manera. Y eso, pues, incluso metafóricamente o poéticamente, es el renacimiento y es la resurrección. Y acuérdense del poemita que dice, solo resucitarás si el agua donde te miras no deja de pasar. Es eso, deja que fluya. El agua estancada es putrefacción, el agua estancada es muerte y el agua que corre cambia, y el agua que corre sigue siendo nueva cada vez. Jesús en el Evangelio de Marcos, cuando todos interpretan lo de arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso no lo dice así, al menos Enrique Ponce la interpretación que hace es, él dice metanoia, metanoia, metanoiate, que significa sígueme, pero para seguirme es vuelve a nacer, tienes que volver a nacer. Entonces, es exactamente lo que estamos diciendo y es exactamente hacia dónde creo que se puede entender una interpretación actualizada del mito del infierno y de lo que representa nuestra vida. Pues muy interesante, Alfa. La verdad, muy padre el cómo nos haces ver esta parte sobre todo del ego, me pareció muy valiosa. Fíjate que yo les voy a hablar un poquito de Hel, de la mitología escandinava, de lo que creían ellos. Y fue muy interesante esta semana en meterme en ese tema, porque mientras más iba bajando y más me metía en profundidad, iba llegando a nuevos sitios donde decían que la descripción que se tenía en general del inframundo, que como ya hemos dicho, sus palabras latinas viene de infra, por debajo de, y mundus, que es mundo, fue muy tropicalizada eh, por el cristianismo en este caso. Tomaron muchas de las figuras y fueron reescribiendo muchas de las historias. Entonces tuve que bajar muchos niveles, ahí el not para el siguiente inframundo del que vamos a hablar, y realmente llegar a sitios donde los nórdicos en sus páginas realmente te hablan de qué es y de qué significa, ¿no? Y la verdad se me hizo súper interesante. Bueno, primero quisiera empezar rápidamente y comentarles un poquito en cómo se divide esta parte de la mitología escandinava de los nórdicos. Y ellos tenían 9 reinos, y estos 9 reinos estaban en un gran árbol que se podía percibir como en el centro del universo, que se llamaba Jordsgrastil. Estuve por ahí practicando la pronunciación, si no pronuncio perfectamente nórdico, ahí les pido una disculpa. Tengo un amigo en Suecia, ya hay que él nos Él, corrija. él por ahí nos puede Sí. decir qué tanto éxito tuvimos o no. Y bueno, por ejemplo, Asgard es el reino de los Esir, que es donde estaban, digamos, los dioses de la luz y la sabiduría, ¿no? Y luego tenemos a Vanaheim, que es el lugar de los Vanir, que era la tribu de los dioses de la naturaleza y la fertilidad. Afheim, que es el lugar de los elfos de luz, también conocidos como Luftheim. Tenemos Midgard, el hogar de los humanos, también conocido como Manaheim, o literal, el lugar de los hombres, ¿no? Jotunheim, que es el hogar de los gigantes. Muspelheim, el mundo primordial de fuego, y ahí se encuentra Gungapag, que bueno, esa es otra historia que ya les contaremos quizá más adelante. Stalfalheim, el lugar de los enanos oscuros y de los enanos. Niflheim, el lugar de la oscuridad y las tinieblas. Y por último, Helheim, el hogar de los muertos. Y bueno, es muy interesante porque en este árbol obviamente todo inicia de arriba donde están los dioses, muy similar a lo que platicamos en programas anteriores con el Olimpio, y va bajando hasta llegar al Helheim. Y en el Helheim, obviamente la que reinaba el Helheim era Hel, que por ahí algunas personas lo mencionan como Hela, pero realmente es Hel, aunque es una figura femenina. Y Hela fue un outcast, digamos que la expulsaron un poquito de donde estaban los dioses, pero
no lo hicieron porque fuera realmente una figura demoníaca, sino porque está ligada la mitología nórdica de tal manera que todos juegan un papel importante al final en el Ragnarok. Y ella tenía un papel muy importante que jugar. Y entonces ella, al bajar al inframundo, le dan el papel de la protectora, de la guía, de la diosa de la muerte, pero entiéndase la diosa de la muerte no como algo negativo, sino como un gran burden que ella tenía, una gran carga que ella tenía que hacer y una gran responsabilidad, ¿no? Tenía una faz muy diferente a los demás dioses. La mitad de su cuerpo era negro, algunas escritos mencionan que era un poco calavérico, pero la mayoría de los escritos dicen que la mitad de su cuerpo era negro, ¿no? Y ella, curiosamente, era una de los tres hijos que tuvo Loki con la giganta Andarborgra. Tuvo tres hijos, Jurgen Mander, que al final fue el que terminó dándole muerte a Thor, Frindrer o Fenrir en algunas otras interpretaciones, que fue el que terminó por matar a Odín, que era un perro gigante, un lobo gigante. Para aquellos que les gusta Marvel, pues ya más o menos saben el lobo más o menos así, obviamente un lobo gigante. Y Adelante. Jormungandr era una serpiente. Es correcto, sí, no Se lo me olvidó dije. el monstruo. Ajá. Aquellos que han jugado el juego este de God of de Kratos, ahí lo pueden ver en la última adaptación y la verdad es que están muy bien. El arte de ese juego es maravilloso y sí, es una gran serpiente que también fue outcast al mar. Y de hecho, Frindrer o Fenrir estaba atado al inframundo, ¿no? Porque iba otra vez a jugar su papel en el Ragnarok. Y por último, era Hel. Y bueno, aquí era importante que ella gobernaba el inframundo y ella tenía un poder absoluto y era muy interesante y podemos comparar a lo que decía, por ejemplo, Alfa en la mitología nórdica. A diferencia de otras religiones, aquí no podían bajar, ni siquiera los dioses más poderosos tenían ni el permiso ni el poder para estar dentro del Helheim. La única que podía hacerlo era Hel. Ya es muy interesante porque ni siquiera Odín tenía miedo de bajar, sobre todo por cómo estaba constituido este lugar, que se describe como un lugar totalmente frío, un lugar totalmente sombrío y con un frío que es imposible de describir, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante. Em, es interesante el cómo se describe el inframundo, porque digamos que hay dos grandes salones. Bueno, tres. Digamos que nada más hay tres lugares a los que puedes acceder para los nórdicos, ¿no? El Valhall o Valhalla, que era destinado para aquellos guerreros que morían literal en batalla. Y entonces ellos iban a estar en el salón con Odín, bebiendo y comiendo de este gran boar, que es como un cerdo gigante, que al terminarse se volvía, digamos que volvían a hacer y seguían comiendo y bebiendo, a excepción de Odín, que él únicamente bebía y para él la bebida era comida y bebida al mismo tiempo, y estabas con él disfrutando, ¿no? Pero únicamente era este cielo, por decirlo de alguna manera, destinado para aquellos guerreros, que por ahí comentó Jorge en episodios pasados, que eran personas pues exageradamente valientes, ¿no? Que eran hasta eh, iban más allá, ¿no? Atrevidos. Era una cultura muy diferente y por ahí la concepción de cómo tenían su mitología. Esa era una. Y las otras dos únicas cosas que tenías era llegar al Nastran, que era, digamos, esta playa helada, llena de serpientes y castigos, que tenías que pasar por un río llena de cuchillas que te cortaban todo el tiempo. Y obviamente era destinada para los asesinos, para las personas que se portaban mal en vida, etcétera, ¿no? Y una tercera sala, que era la última, era el Vinder, que era donde estaba el Palacio de Hela, y digamos que estabas acogida por Hela, y este lugar era destinado para las personas que morían de muerte natural. Tenía un nombre particular, que esto es muy interesante, porque la traducción era para aquellas personas que morían en la paja, porque obviamente se refería, las camas estaban hechas, no esa paja, las camas estaban hechas de paja y entonces aquellas personas que morían por enfermedad o por adultez, pues bueno, morían de esa manera, ¿no? O si tenías una muerte por enfermedad, también estabas ahí y al estar con Hela, digamos que estabas protegido, pero los escritos dicen que no es que estuvieras sufriendo todo el tiempo, sino que estabas acogido por ella, ¿no? Que esa parte me pareció bastante interesante.
Por último, me gustaría comentar cómo era la entrada a este sitio, porque tiene muchas similitudes con el infierno que por ahí nos va a comentar Jorge. Eh, bueno, este infierno, el Helheim, era rodeada por este río que se llamaba Njord, que era un río que estaba rodeado, como ya les comenté, de cuchillas y era imposible de cruzar por nadie. Él no podía ser cruzado y todo el mundo le temía por sus gélidas temperaturas que por ahí les comentaba. Em, perdón. Solo había dos formas de cruzar. Podían cruzar aquellos que habían muerto, evidentemente, y los que no tenían que atravesar por un puente de oro y había una especie de guardia que definía si tú podías pasar o no, dependiendo del asunto que tú tenías, que se llamaba Mutkuth, muy al estilo Caronte, diferente porque ella digamos que estaba únicamente en el puente y ella decidía si pasabas o no. Una vez que atravesabas esta guardia, llegabas a las puertas de Hel, que estaban resguardadas por Garm, que Garm era un perro gigante, muy parecido otra vez a Cerbero, nada más que a diferencia de él, pues únicamente tenía una cabeza y tenía el pecho cubierto de sangre todo el tiempo, ¿no? Que también, otra vez, iba a jugar un papel muy importante en el Ragnarok. Y por último, me parece interesante el comentar cómo este inframundo es muy particular y muy diferente a los demás por una cuestión cultural y de cómo vivían los nórdicos de ese entonces sus vidas, ¿no? Obviamente morían muy jóvenes, eran guerreros o por enfermedad, entonces tenían este afán de buscar siempre la gloria, ¿no? O sea, sus sitios, el heaven para ellos era un lugar de gloria eterna que tenía que ver con tu cuestión guerrera, o si eres una mala persona, ibas a un lugar de eterno castigo, pero estaba este lugar en medio donde únicamente pasabas, digamos, si eres una persona normal, ¿no? Entonces, es la verdad súper interesante, por ahí se pueden dar un clavado a la mitología nórdica, que la verdad es muy agradable de leer y son historias muy padres de aprender y de contar. No sé si por ahí tengan algún apunte, Alfa o Jorge. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar ahora con Jorge, que nos va a platicar un poquito de este tema. Hola, otra vez. Yo lo que voy a hacer, ya por ahí como que lo adelantaron un poco. Hay muchas visiones, interpretaciones a lo largo de la historia del infierno, pero quizás la más famosa de todas es la que viene en la Divina Comedia de Dante. Acaba siendo una representación pues cristiana católica de un infierno, pero como muy mezclada con muchísimas más culturas. Yo todavía me acuerdo la primera vez que alguien me contó un poco de lo que viene en la Divina Comedia, le pregunté a una maestra de catecismo, pues que cómo era el infierno, que cómo era el purgatorio, que cómo era el cielo, y las cosas que me contó, en ese momento yo no lo entendí, pero eran cosas que vienen en la Divina Comedia, me puse a investigar, entonces de muy chico agarré el libro y lo leí, y claro que no le entendía casi nada. Ahorita ya le entiendo un poquito más, sigo sin entender muchas cosas, pero bueno, al menos ya tengo alguna idea general de la obra y digo esto porque Porque además Jorge lo lee en italiano, ¿eh? O sea, ojo con eso. es una obra muy Toscano complicada. original. Y además, una cosa Original, que complica totalmente. es que está escrito en verso. Y eso lo Ajá, hace como 6 veces más difícil. tercera rima, sí. De hecho, bueno, Alfa y yo, creo que tú sí, no te creas, no sé, Alfa, tú metiste la clase con Beto Madero de la Divina Comedia, No, yo ¿no? no. Ah, bueno, yo sí llevé una clase en la universidad donde todo el semestre fue nada más leer la Divina Comedia Qué chingón. en italiano, que por cierto le presté mi libro a un vato que se metió a estudiar la clase, no sé por qué, porque creo que era de Merca, una cosa así, y se quedó mi libro de la Divina Comedia, versión español-italiano, y ya no lo tengo completo. Amigos, no presten sus libros, que esto les sirva como lección. Ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ok, ¿qué es lo que me gusta de esa obra? ¿Por qué se me hace tan interesante? Se me hace muy interesante por todos los mundos que combina, ¿no? Y también porque a final de cuentas, si tú quieres entender un poco de cómo piensa una cultura o cómo piensan ciertos pensadores de otra época,
luego te da muchísima luz darte cuenta cuál es la visión que tienen de esta vida, de otra vida si es que existe, y también de algún lugar en donde haya castigos eternos o divinos o lo que sea. Eso te da muchísima luz para entender en realidad ahora sí que las perspectivas de las épocas. Voy a empezar a proyectar, me dicen ahorita cuando ya se vea. Quiero tener un poquito de apoyo visual para esto, porque es algo complejo. ¿Ya lo están viendo? Sí, ya se ve. Ok, voy a tratar de describirlo muchísimo Sí, para la gente que para solo está la escuchando. gente, para una persona y media que está en Spotify. Ahí lo que están viendo es una especie como de sistema planetario, o sea, como agarrar nuestro sistema solar, nada más que es la visión que se tenía originalmente en el mundo clásico, o sea, los griegos, por ejemplo, un Aristóteles. Era la visión más popular, porque en realidad no era la única, pero sí era la más popular y era la que tenía alguien como Aristóteles, por ejemplo. Ellos ponían, como ya saben todos, a la Tierra en el centro del universo. Y ya después venían la Luna y los demás planetas hasta llegar a Saturno. Ya les había explicado esto un poco en el capítulo del tiempo, vayan a verlo, pero bueno, aquí lo voy a retomar un poquito otra vez. Y es esta idea de que en esos como sistemas viejitos no había planetas más allá de Saturno, simplemente estaban las estrellas y el zodiaco, porque Saturno es el último planeta que se puede ver con el ojo pelón, o sea, el último planeta que puedes ver sin la necesidad de tener un telescopio. Por eso llega hasta Saturno esto. Y hay varias cosas que son interesantes. Esa es una, hasta dónde es el límite, digamos, que es el sistema solar, que es un sistema solar mucho más pequeño, o sea, que parecería que fue creado para el ser humano hasta cierto punto, en donde la Tierra es el centro, en donde la Tierra no se mueve, pero hay algo todavía más interesante que esto, al menos para ligarlo con la Divina Comedia, y es algo que se llama el mundo sublunar y el mundo supralunar. Esta es una idea que tenía Aristóteles, entre otros pensadores de esa época, y ellos creían que existía como un mundo, digamos que perfecto, y un mundo imperfecto. El mundo imperfecto era un mundo que estaba hecho como de materias, de las materias que encontramos aquí ahorita en esta Tierra, o sea, el mundo imperfecto es tal cual la Tierra, y el mundo perfecto era aquel mundo que se encontraba más allá de la Luna. O sea, más allá de la Luna me refiero a Mercurio, a Venus, al Sol, a Marte, a todo lo demás, a Júpiter, a Saturno. Ese era el mundo, digamos que supralunar. Y ese mundo supralunar estaba hecho de algo completamente diferente a lo que estaba hecha esta Tierra. Estaba hecho de lo que le llamaban el éter. Ese mundo, entonces, era un mundo en donde el cambio no existía, porque aquello que es perfecto no tiene que cambiar. Lo que muere y lo que cambia es necesariamente el mundo sublunar, o sea, el mundo imperfecto de las transiciones, de lo que vive, crece y muere, que es el mundo de aquí en la Tierra en el que vivimos nosotros. ¿Por qué fregados estoy hablando de esto cuando les quiero hablar de Dante y la Divina Comedia, que es otra cultura y que es mucho tiempo después? Porque Dante creció en un mundo en donde el sistema solar que se utilizaba era el sistema de Ptolomeo, y el sistema de Ptolomeo estaba súper ultra basado en la visión clásica del universo, y también tenían esta idea como de poner a la Tierra en el centro del resto del universo. Y al menos la interpretación que se daba en la época de Dante y a la que Dante, digamos, que le adjudicaba más valor, es que la Tierra estaba en el centro del universo, no porque fuera especial, porque podrías leerlo así, podrías leer, pues, somos el centro de la creación porque somos bien chingones, es una forma de leerlo. Pero otra forma de leerlo es decir, somos el centro de la Tierra porque somos el lugar más alejado de Dios. O sea, el ser humano en algún momento se hizo el Génesis, se hizo Adán y Eva, y luego de repente cayeron en gracia, se fueron expulsados del paraíso, y digamos que esa expulsión del paraíso nos arrojó al resto de la humanidad al espacio más alejado de Dios. Y el espacio más alejado de Dios es ese mundo sublunar aristotélico imperfecto que es la Tierra. Si eso me lo llevo un paso más allá y me lo meto ya en la Divina Comedia, aquí están viendo, digamos que un diagramita de cómo se entendería el mundo según la Divina Comedia. Sería un mundo redondo, no plano, o sea, desde Dante ya saben que el mundo era redondo, y no solo desde Dante, desde los griegos clásicos ya saben que el mundo era redondo. Pero lo que están haciendo es que tienen, digamos que donde estuviera ubicado el Polo Norte está Jerusalén, como está ubicado ahí ese mapita, pues,
y hacia abajo, o sea, hacia el centro de la Tierra, empieza el infierno. De hecho, el infierno es una especie como de cono que inicia justo por debajo de la corteza terrestre y que se va yendo como cono hacia el centro de la Tierra, y digamos que el lugar más profundo del infierno, el lugar donde está Satanás, va a ser justo casi el centro de la Tierra. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo nada más como contexto es que decirles que Dante es finales de la Edad Media. Sí. Estamos como apenas, va a empezar el Renacimiento, pero seguimos en la Edad Media. Uh-huh. Es más casi un pensamiento medieval, pero Dante es como el iluminado de la Edad Media. Pero por eso es tan importante lo que tú dices de esta percepción del mundo. Sí, o sea, el tipo era un crack adelantadísimo a su época, pero sí, en efecto, es de esta última alta parte de la Edad Media. Entonces, la idea acá es que el infierno entonces está adentro de la Tierra, y si se fijan, eso tiene sentido otra vez con el mundo suprarlunar, porque si de lo que se trata es de estar lo más alejado posible de Dios, como un castigo a la humanidad, si luego dentro de la Tierra vas a poner el lugar en donde se va a castigar a aquellos pecadores, entonces el lugar más alejado de Dios, pero por completo va a ser el centro de la Tierra. Es el lugar más lejos que se puede tener en la creación de Dios. Y es por eso que justo en ese espacio, en la parte más baja del infierno, vamos a tener a los pecadores más terribles, teniendo como el príncipe de ellos, pues a Satanás, ¿no? Luego, si ustedes siguen después la misma imagen, llegas al centro de la Tierra, se acaba ahí el infierno, y luego hay un caminito que te va a llevar hacia el hemisferio sur, y justo en el hemisferio sur, ya saliendo otra vez como a la superficie, nos vamos a encontrar una montaña, y esa montaña era el monte Purgatorio, en donde aquellas personas que habían sido pecadores, pero que realmente se habían arrepentido antes de morir, iban a pasar primero al purgatorio como para expiar pecados, y ya más adelante, después de un friego de años, poder tener acceso al paraíso. ¿Tienen algún apunte por aquí o comentario, mentada de madre, Dave, Alfa? Nada más que el purgatorio ha sido sacado del canon en un par de ocasiones, pero ahí está, ahí sigue en la religión. Sí, acá estaba, y al menos por motivos poéticos está fregón que Dante lo haya incluido. Porque además el purgatorio funciona como un espejo del infierno en la forma en la que está estructurada. Miren, ahorita les voy a explicar un poco más de esto. Aquí está otra imagen en donde se ve un poquito más específico, o sea, o al menos más gráfico, lo que vendría siendo el infierno. Y lo único que yo quisiera como resaltar de esta imagen, porque no se entiende tanto lo que hay adentro, es otra vez como esta forma de cono. Porque lo que significa la forma de cono es como si cada vez que bajaras más, estuviera más estrecho, ¿no? Y podría ser quizás, porque también el infierno va a estar dividido en 9 círculos distintos dependiendo como del tipo de pecador que eres. Mientras vas abajo, tu pecado va a ser más grave. Y quizás también sería una forma como de decir que es más fácil, por ejemplo, caer en el segundo círculo del infierno. Ahí va a haber mucho más gente que alguien, por ejemplo, que caiga en el octavo o en el noveno, porque son pecados mucho más terribles, y también quizás por eso no tanta gente los comete. Sería una forma como quizás de justificar este modelo. Les voy a poner una imagencita así bien chistosa, es como animada, pero me sirve como para ir explicando cada uno de ellos. Donde vamos a ir, no voy a hablar de todos los círculos, pero quiero más o menos que se den una idea de esta topografía que le llama como Dante del infierno, de cómo está conformado. Y ya después simplemente hablaré en algunos círculos de algunos ejemplos de personajes que a mí me parecen fascinantes. Al inicio de la historia, lo que vamos a encontrar es que vamos a encontrar a Dante como personaje, o sea, él es quien escribe la obra, pero también él se pone como el personaje principal. Y Dante se encuentra perdido como en un bosque. Y en este estar perdido, como a la mitad de su vida, está desesperadamente buscando algo que le dé luz, o sea, algo que de repente le ayude a encontrar rumbo en este bosque en el que se perdió. Y una como de sus primeras, como digamos, intentos de salvarse de estar completamente desorientado, es buscar el sol. Hay algunas interpretaciones de esto que están diciendo que Dante está jugando con algún concepto neoplatónico,
O sea, para Platón y para los neoplatónicos había un símbolo bien interesante con lo vertical y con el sol. O sea, el sol luego para ellos representaba la verdad. Y en el platonismo hay mucha esta idea de que lo que tenemos que hacer los seres humanos es precisamente encontrar esa verdad. Y esa verdad entonces va a derrotar a la ignorancia y nos va a mostrar el camino, ¿no? Nos va a llevar, digamos, que la sabiduría. En este caso va a hacer que Dante deje de perderse. Pero ese sol y esa luz platónica y neoplatónica es un sol y es una luz muy socrática, muy racional, muy filosófica. Y para Dante, al parecer, esa luz filosófica racional no es suficiente. O sea, es algo que te puede ayudar a veces como, sí, para dejar de ser ignorante en algunos temas, pero no siempre conocer intelectualmente la respuesta te va a llevar realmente a poder salvarte, ¿no? En este caso, él no puede salvarse de estar completamente perdido simplemente a través de la razón. Va a necesitar algo distinto que la razón, algo que lo complemente, algo que sea más profundo, ¿no? Que esa razón. Y justamente ahí es donde se va a iniciar ese viaje hacia encontrar esta especie como de salvación o como de iluminación de un hombre que está completamente perdido en uno de los periodos más importantes de su vida. O sea, no sabe realmente si la forma en la que ha vivido hasta ahorita es la forma en la que se debe de vivir, tal cual, ¿no? O sea, creo que es algo muy humano en lo que casi todos nosotros nos podemos como identificar. O sea, quien no ha tenido de repente estas crisis donde realmente te sientes perdido en la vida y no sabes si tu vida tiene un sentido o no, y si hay algo más trascendental, ¿no? Más allá de lo que haces cada día. En ese viaje entonces, y en este estar perdido en el bosque, Dante se va a topar a otro ser humano que se llama Virgilio. Virgilio sí existió, es una figura histórica, es un poeta romano que escribió la Eneida. La Eneida, acuérdense que es esta épica del hijo de Afrodita. Yo les hablé de Afrodita el podcast anterior. Y es una épica al estilo del Iliada o de la Odisea, pero ahora romana, y se trata como de, digamos que este viaje para fundar Roma, tal cual, a través de la figura de Eneas, ¿no? Entonces, la persona que va a servir de guía para Dante durante todo el infierno va a ser Virgilio, o sea, va a ser otro poeta. Y además está interesante que sea un poeta, pues que es un poeta pagano, ¿no? Porque es romano, o sea, los dioses de Virgilio no era el dios cristiano, o sea, ni cerca, o sea, los dioses de Virgilio eran los dioses romanos, o sea, es esta adaptación de los dioses griegos, o sea, era más un Júpiter, o sea, un Zeus, o una Venus, una Afrodita, que un Jesucristo, ¿no? Y sin embargo, este poeta pagano va a ser el que lo va a iniciar y lo va a acompañar y lo va a guiar en esta aventura heroica que es bajar al infierno para ya después poder subir al purgatorio y al paraíso. ¿Quieren agregar algo? No los veo. Todo bien. Todo bien. Todo bien, Pato. Ok. Entonces, yo creo que hay algo muy simbólico en el hecho de que Virgilio acompaña a Dante, porque luego en la mitología clásica griega, y después los romanos lo copiaron, una de las tareas más heroicas que podías tener era agarrar un ser humano que bajara al Hades, o sea, que bajara al mundo de los muertos, tal cual. Lo hace Odiseo, lo hace Hércules, lo hace Teseo, y también lo va a hacer en el Eneida Eneas, tal cual, ¿no? Entonces, eso es como uno de los símbolos más claros de este héroe es la mamadísima, porque, o sea, se metió al infierno y salió vivo el güey, ¿no? Y ahora Dante va a hacer lo mismo justo de la mano de un poeta tal cual clásico. Van a entrar al infierno y hay algo interesante a la entrada al infierno que digamos que hay una descripción ahí, unas palabras que te cuentan lo que es el infierno y de lo que se trata. No lo voy a leer porque no lo quiero hacer largo. Bueno, sí lo voy a hacer largo, pero quiero como salvar tiempo. Pero la idea es que desde el principio, en la Divina Comedia se deja muy claro que el infierno es un lugar de justicia divina, tal cual. O sea, el infierno no es este inframundo gobernado por Satanás, en donde Satanás es el rey de todo eso, casi el dios del infierno, y está tratando de llevarse todas las almas posibles para quitárselas a Dios, ¿no? Y picando las nalgas a gente ahí con el trinchete. Esto no es ese infierno. Este infierno es como si fuera una especie como de cárcel,
Es mucho más complejo que eso, pero vamos, o sea, es como si Dios hubiera mandado hacer este espacio donde la gente pecadora iba a tener tal cual lo que se merece, y que es un lugar de perfecta justicia. O sea, nadie que está ahí adentro está adentro de forma injusta, es perfectamente justo. Entonces, si lo interpretáramos de esta forma, Satanás, por ejemplo, no estaría ahí como el rey del infierno, estaría ahí más bien como el reo más importante de todos, pero a final de cuentas sigue siendo un reo, un preso que realmente no tiene poder en este lugar, así tal cual, ¿no? Entonces Dante entra junto con Virgilio al infierno y lo primero que ven a ángeles neutrales. Hay una historia muy famosa y como popular católica en donde hay una rebelión, como muy la historia de los titanes, hay una rebelión de algunos ángeles encabezados por Lucifer y se van a rebelar en contra del orden divino establecido por Dios, ¿no? En esa guerra, obviamente, pues gana Dios, pierde Lucifer, Lucifer lo mandan al infierno, pero en esa guerra resulta que hay ciertos ángeles que nunca quisieron tomar partida, o sea, empezó la guerra, no sabían quién fregados iba a ganar y entonces lo que hicieron fue simplemente hacerle como Suiza, no hacerse un lado o como México y decir yo no me meto en pedos y pues que se resuelva el rollo y ya cuando gane alguien pues yo me voy de ese lado, ¿no? Y esos ángeles justo son los primeros presos de este infierno que crea Dante. Y están así como si fuera una especie como de antesala, o sea, no están en ningún lugar, están en la entrada y son ángeles que están ahí completamente abandonados. Y son ángeles, además, a los que Dante no los llama por nombre, o sea, durante la Divina Comedia Dante se le va a pasar nombrando entre él y Virgilio a toda la gente que se topan, pero esos primeros ángeles que no tomaron partido nunca los nombran, pues porque es como si estuvieran renunciando a su identidad justo por el hecho de no haber querido decidir, ¿no? Y esa no decisión acabó tomando una decisión en sí y acabó como rompiendo la identidad que tenían. De ahí se pasan al primer círculo, y el primer círculo se llama limbo. Quiero quedarme nada más tantito en este porque me gusta mucho. El limbo es un espacio extraño porque es un espacio en donde está gente que es justa, o sea, que fue buenas personas, que fueran personas morales, justas, éticas, buenas personas, pero que no tenían fe, o sea, eran personas que no creían en Dios, que no tuvieron la revelación divina, que no conocieron el cristianismo porque fueron antes del cristianismo o porque no tuvieron acceso a él. Y lo que vamos a encontrarnos ahí es como si fuera una especie como de jardín, en donde todo está en paz, en donde nunca pasa nada absolutamente malo, donde la gente no tiene dolor, no hay un sufrimiento como específico, en donde tú puedes estar platicando y filosofando y declamando poemas por el resto de la eternidad, digamos que en cierta tranquilidad. Y ahí te vas a encontrar a figuras padrísimas. Ahí Dante se topa, por ejemplo, a Homero y se topa a Ovidio, o sea, grandes poetas clásicos, o sea, los más gigantescos, ¿no? Ahí también, por ejemplo, va a estar Sócrates, va a estar Platón, va a estar Aristóteles, va a estar Héctor, el príncipe troyano, Héctor, que yo les decía que era este héroe que representaba todo lo bueno, o sea, buen padre, buen hijo, buen esposo, buen guerrero, lo que fuera. Ahí está también. Está Eneas también en ese círculo. Fíjense aquí ya lo que está haciendo Dante, que eso me encanta. O sea, para alguien que sea medio nerd le va a fascinar porque pues te está mezclando figuras de todos tipos en su infierno, ¿no? En su obra. O sea, te va a meter personas históricas, te va a meter, pero también te va a meter personas de mitologías alternas a la cristiana, ¿no? Lo cual está genial, porque ahora sí que es una especie como de... no sé, como de Dream Team de personajes. El Sí, crossover más tal ambicioso cual. de la historia. Ajá, o sea, si se les hace que las películas de Marvel ahorita son crossovers ambiciosos, o sea, no le llegan ni a los talones a esta, pero en serio, ni a nada que ver. En este limbo, entonces, no hay un castigo, no hay un dolor específico, pero se supone que esta gente nunca va a poder tener una plenitud, o sea, nunca va a llegar a sentirse completamente pleno porque no está en presencia de Dios, es la idea, ¿no? O sea, como no hay sufrimiento, no me castigan, tengo casi todo, de hecho tengo lo que me encantaba en vida, ¿no? Si soy filósofo yo puedo estar aquí echado en un jardín platicando con los mejores filósofos de la historia, pues qué chingoncísimo, y al mismo tiempo escuchando por allá a Homero,
relatar la Ilíada por millones y una vez, pues, o sea, suena como un maldito paraíso para gente como yo, pero al mismo tiempo se supone que esta gente siempre le va a faltar algo, ¿no? O sea, es esta gente que parece que tiene todo y que en el fondo hay un vacío que nunca va a poder tener, nunca va a poder llenar. Y ese vacío justamente está relacionado con esa ausencia de su relación con Dios, con el Dios verdadero, digamos. Me voy a ir del limbo y me voy a ir ya a los círculos que siguen. Los círculos que siguen ahora sí ya son pecadores. O sea, el limbo no pecó, era gente justa. Los demás sí son pecadores de veras. O sea, todos esos ya están siendo castigados, algunos de ellos de formas terribles. O sea, en eso, pues Dante era muy creativo y creo que en general la Iglesia Católica siempre ha encontrado formas terriblemente geniales de torturar gente. De forma imaginaria y de forma real, que es lo más terrible, pero bueno. El primero de los círculos, o sea, que se supone que es como el menos... el menos... Terrible. Ajá, terrible, el menos fuerte, pero que aún así ya es dentro de los pecadores, es el de la lujuria. La lujuria acaba siendo el círculo 2 después del limbo y ya es el primerito en donde se castiga a la gente. En esa lujuria, Dante va a empezar a ver también a gente muy famosa. Va a ver, por ejemplo, a Dido, que es una princesa de Cartago que se topa a Eneas en la Eneida, que se enamora de Eneas y que cuando Eneas se va queda completamente desconsolada. No les voy a contar la historia porque no la quiero spoilear por si algún día la abordamos aquí. Pero también va a estar, por ejemplo, Helena de Troya, que la vimos allá en la Ilíada y pues tiene cierto sentido, ¿no? O sea, como esta mujer que derramó pasiones y que hizo que acabara como destruyéndose Troya, ¿no? Una de los reinos más impresionantes de la historia. Está también Aquiles, que a mí se me hace interesante que Aquiles esté ahí, porque Aquiles también, hay gente que dice que Aquiles debería estar en el ciclo del enojo, y sin embargo está en el ciclo de la lujuria. Acuérdense que Aquiles justo acaba matando muchísima gente en la guerra de Troya y de formas muy despiadadas, muy deshumanizadas, y lo acaba haciendo precisamente por una pasión descontrolada que le provoca el hecho de que le mataron a la persona que él más ama. Y es que es justo, también está Cleopatra, de figuras históricas, es justo esto luego lo que representa la lujuria, ¿no? Y también los siguientes dos círculos. Va a haber algo ahí interesante que va a hacer Dante, y es que en los primeros círculos lo que va a hacer es que va a meter a gente que pecó, pero que pecó, digamos que por no haber podido controlar sus deseos, así tal cual. Es como si de repente el deseo te desbordara y ese desbordamiento del deseo te llevara a cometer algún pecado. En el caso de los lujuriosos, la historia que más famoso y que más narra es la historia de dos personajes que se llaman Paolo y Francesca. Aquí les voy a poner una imagencita de Paolo y de Francesca. Y Paolo y Francesca fueron unas figuras históricas, o sí existieron. Ellos fueron unos amantes, o sea, ella estaba casada con el hermano de Paolo y le puso los cuernos a su esposo, pues con su hermano, ¿no? Y además se los puso de una forma muy, muy peculiar porque ellos empezaron como a tener ese amorío porque empezaron a leer juntos la historia de Lancelot y de Guinevere. La historia de Lancelot y de Guinevere es la historia de una reina que le pone los cuernos a su rey, y le pone los cuernos a su rey con alguien que es cercano al rey, ¿no? Es un poco como esta historia. Y ahí, si se fijan, hay un poco como este rollo como de decir que a través de la lectura tú también puedes empezar poco a poco a querer mimetizarte con aquello que estás leyendo, a querer convertirte, ¿no? en aquello que lees, y que también una mala lectura te puede llevar a un desbordamiento de las pasiones y los deseos y te pueda llevar en este caso a cometer pecados, como fue en el caso de ellos, y así te lo narran, o sea, te dicen que estaban leyendo juntos la historia y que llegaron a un punto en donde Lancelot y Guinevere se besan por primera vez, y en ese momento ellos dejan el libro y no leen más, porque en ese momento ellos dos se convierten en Lancelot y Guinevere, o sea, en ese momento ellos dos se besan y todo lo que les sigue después. A partir de ahí ellos empiezan a tener una relación
amorosa, sexual, sentimental, y en una de esas ocasiones el esposo los descubre y los mata a los dos. O sea, mata a su esposa y mata a su hermano. Mientras Dante está escuchando esa historia, Dante va a escuchar toda la historia de palabras de ella, de Francesca. Pablo no habla, Pablo está nada más ahí como bulto. La que está diciendo todo es ella. Llorando, creo, estoy llorando. Sí, está llorando. Y además, miren, no sé si alguna vez alguien de ustedes va a querer leer la Divina Comedia, yo se los recomendaría que sí, al menos el infierno. O sea, todo es genial, pero el infierno creo que es lo más fácil de leer. Dante, o sea, la Divina Comedia sí es un poemota, o sea, es un poema gigantesco. Cuando haces buena poesía, y Dante la hacía, cada palabra está elegida de forma perfecta, o sea, es la palabra perfecta acomodada en el espacio perfecto. Entonces, las palabras que utiliza Dante en esta historia van a ser, va a ser, es muy revelador darte cuenta qué palabras usa cuando hablan diferentes personajes. Y esto es principalmente importante el infierno. El infierno tiene un lenguaje como muy perspectivista, ¿no? O sea, como que hay muchos estilos diferentes de palabras que se usan dependiendo de quién es el pecador que habla. Entonces, detrás de las palabras de Francesca, por ejemplo, va a haber palabras también muy seductoras y va a haber palabras que además te van a hacer cierta sugerencia hacia el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque va a haber una relación ahí más o menos directa, interesante, justo entre el tiempo y el deseo, ¿no? O sea, a final de cuentas, ellos dos son una pareja que por algunos instantes de placer, intercambiaron algunos instantes de placer carnal tal cual desbordado por una eternidad en donde iban a estar sufriendo en el infierno, ¿no? Así tal cual. Y porque también luego hay algo muy temporal, muy instantáneo, muy del momento en los deseos y en el placer. Y aparte de esto, si escuchan bien generalmente los discursos que te dan los pecadores, sea quien sea, en este caso Francesca, se van a dar cuenta cómo en el fondo casi todos ellos están justificando lo que hicieron. O sea, no hay ningún pecador de los que están hablando que realmente pareciera que está arrepentido de lo que hizo. Y ese es uno de los puntos a los que Dante quiere llegar. O sea, aquí sí es pura gente que realmente, digamos que cree que a cierto punto estaba haciendo lo correcto o que no tenía de otra, ¿no? En el caso de Francesca era no tener de otra. Se parece un poco a lo que yo les contaba a Afrodita en el podcast pasado. O sea, ella sí tiene esta perspectiva del amor de decir, ¿sabes qué? Es que el amor de repente te incendia. O sea, la pasión y el amor te incendia y no decides de quién fregas enamorarte. Y yo me enamoré, pues, del esposo de mi hermano, ¿no? Pero, pues realmente mi gran pecado fue amar con mucha pasión a otro, ¿no? Y eso hizo que nos mataran y pues es un sufrimiento terrible y es algo que ni él ni yo nos merecíamos, ¿no? Es un poco como la postura que está teniendo aquí Francesca. Ya para salirme de esta historia, nada más, no les he dicho cómo están castigados. La gente que está en el círculo de lujuria está dentro como de un remolino de... Es como si fuera un remolino que no va a ningún lugar. Están ahí dando vueltas por el aire continuamente y pegados los unos a los otros. O sea, si se fijan, algo que van en el infierno muchas veces es que en el infierno tienes lo que querías en la vida, nada más que lo tienes de la peor forma. Pablo y Francesca querían estar juntos en vida. Bueno, ahora van a estar juntos toda la eternidad, tal cual, pegados sus cuerpos, desnudos los unos con el otro, en una espiral caliente, o sea, una espiral como de fuego sensual, pero obviamente de una forma, pues realmente, donde no va a haber nada de placer y va a haber como un sufrimiento eterno. Tú agarra cualquier placer, llévatelo al extremo, haz que no termine y ese placer se va a convertir rápidamente en la peor tormenta de todas. Esa es una de las tesis principales del epicureísmo, por cierto. Sí, que algún día hablaremos de él más. Que por cierto, los epicureístas, algunos de ellos están en otro círculo del infierno, porque los epicureístas no, pues, eran muy escépticos de la inmortalidad del alma, y eso, según Dante, ¿no? Y eso hizo que los pusieran en otro de los círculos por allá. Pero bueno, no quiero
hay muchísimas cosas de las que podría hablar en el infierno. Nada más quiero darles algunos ejemplos, y él es el primero. El segundo que les voy a dar es el de Ulises. Ulises es la versión romana de Odiseo, este gran héroe griego, ¿no? Yo les decía que el personaje principal de la Ilíada es Aquiles y el de la Odisea es Odiseo. Y es uno de los héroes más importantes, pero por mucho, del mundo griego, pero por mucho. Y era un héroe además que era muy venerado y era muy respetado, porque era este héroe que era el más perspicaz de todos, el que tenía más creatividad, el que era mejor para hablar, el que era mejor para engañar a los otros y salirse con la suya, ¿no? O sea, que utilizaba la inteligencia como su arma principal. Y por eso no solo lo amaban muchos hombres y lo veneraban muchos hombres, sino que inclusive lo veneraban mucho, o sea, algunos dioses. Atena realmente le tenía muchísimo cariño a Odiseo y lo protegía mucho en la Odisea, porque le encantaba cómo era este hombre pues brillante, ¿no? Pero esta figura de Odiseo con el tiempo se fue pervirtiendo, y cuando llegaron los romanos y cuando llegó Virgilio, Virgilio ya tenía una idea bien distinta de lo que era Odiseo. O sea, Virgilio ya no respetaba mucho a Odiseo como si lo respetaban los griegos, y poco a poco la figura de Odiseo se convirtió como de este mago de las palabras y el engaño, se convirtió más bien en este héroe que es el héroe pues deshonesto, o sea, el héroe que te engaña, ¿no? Casi que te apuñala por la espalda, ¿no? Es un poco en lo que se convirtió el héroe en el que nunca puedes confiar. Y esa es una de las referencias que va a tener Dante al escribir de Ulises, de Odiseo, porque Dante nunca leyó Homero, o sea, Dante nunca leyó directamente ni la Odisea, entonces él no tenía esa referencia griega y se quedó simplemente con la romana. ¿Dónde fregados va a estar Odiseo? Odiseo va a estar, si nos vamos acá al mapa principal, Odiseo va a estar en el octavo círculo. El octavo círculo son los fraudulentos, o sea, un círculo más abajo y te vas a los que traicionan, y ahí está Satanás, ¿no? Entonces, Odiseo está casi pegado a Satanás, o sea, está hasta abajo. Realmente Dante lo pone en uno de los lugares más terribles del infierno. Hay muchas formas de ver violencia, pero una de ellas es los falsos consejeros, y justamente eso es lo que le va a achacar Dante a Odiseo, el hecho de ser como un falso consejero. ¿Por qué demonios un falso consejero? O sea, ¿qué fue lo que hizo que Dante tuviera esa interpretación, digamos, que de Odiseo? Odiseo, en la mitología griega, acuérdense que él tiene todo este regreso a su casa, o sea, él se va a la guerra de Troya, se tarda 10 años en que se acabe la guerra de Troya, y luego se quiere regresar a su casa y se tarda 10 años en regresarse. Pasa por un friego de madres en el viaje de regreso, vive con 2 diosas, una de ellas lo secuestra casi, se le muere toda su tripulación, es un desmadre. Pero él realmente lo que quiere es regresarse a casa, o sea, él extraña mucho su casa, extraña mucho su hogar, extraña mucho a su hijo que dejó chiquito cuando abandonó Ítaca, su ciudad, su reino, por irse a la guerra de Troya. Extraña a su padre, extraña a su perro Argos, ¿no? O sea, el tipo realmente es un héroe nostálgico, es un héroe que le duele el pasado, es un héroe melancólico, extraña realmente la casa, el hogar. Ese es el héroe griego. En esa versión griega, Odiseo sí va a tener que después abandonar su casa otra vez, y en ese viaje último se va a morir. Pero es un viaje que él no quiere hacer, es un viaje al que lo obligan a hacerlo, ¿no? Él realmente siempre se quiere quedar en su casa con la gente que quiere. Les digo esto porque en la Divina Comedia Odiseo va a ser completamente diferente. Odiseo en la Divina Comedia va a regresar a su casa, va a regresar a Ítaca después de la guerra de Troya. Va a ver a su papá, va a ver a su esposa, va a ver a su hijo, va a ver a todo, y eso no va a ser suficiente para que él se quiera quedar. En la Divina Comedia, Odiseo acaba siendo un personaje que siempre quiere más, y lo que quiere más es conocimiento, quiere más experiencias, quiere conocer todo lo que se pueda conocer. Es un poco como Fausto de Goethe, o sea, él quiere tener todas las experiencias posibles, ¿no? Y nada lo va a detener a tenerlas, o sea, ni su amor por su esposa, ni su responsabilidad como padre, ni su amor como hijo y responsabilidad como hijo. O sea, en realidad no hay nada humano que lo detenga para querer tener experiencias. Entonces, habla con sus compañeros de viaje, los que sobrevivieron ahí al viaje con Circe,
en esta versión de Dante, y otra vez se van como a viajar más allá de los pilares de Hércules. Es como decirnos que ahí va Odiseo alentando a su gente para viajar a donde ningún otro hombre ha podido viajar, o sea, otra vez como algo muy heroico, ¿no? Y justamente tienes que transgredir hasta cierto punto los límites del mundo para poder encontrar el conocimiento divino, pero eso es algo que un humano corriente no lo puede hacer, ¿no? Entonces Ulises o Odiseo se pone a zarpar ahí por el mundo desconocido, por los límites de lo que existe, y se va a topar con el monte Purgatorio, o sea, lo va a ver a la distancia, y cuando llega a ese punto, su barco se va a hundir y él se va a morir. Y creo que esta es una manera en la que Dante nos está diciendo que un ser humano común y corriente no puede hacer este viaje que Dante está haciendo. O sea, tú no puedes ir al purgatorio y subirlo, o no puedes ir al infierno y bajarlo, o no puedes llegar al paraíso. Si no sigues el orden correcto para empezar, pero también si no tienes guía que te lleve por esos caminos en donde los humanos vivos no pueden entrar, porque te vas a morir, ¿no? Entonces, Odiseo no tenía guía, y Odiseo entonces lo que le pasó fue que se murió y se llevó entre las patas a toda la gente que creyó en él. Otra forma de decirlo sería decir, Odiseo no tuvo a Virgilio o a Beatriz, no, o sea, que sí los tuvo Dante. Ahora, ¿por qué fregados, con todo lo que les acabo de decir yo, va a poner entonces Dante a Odiseo en ese espacio? Porque para él va a considerar que Odiseo acabó engañando a su tripulación, para empezar, porque les prometió algo que no se podía obtener. O sea, les prometió, digamos, que esta virtuosidad y esta sabiduría a través de las experiencias que iban a obtener, y eso es algo que no entra dentro de la cosmovisión de Dante. O sea, para Dante, como les dije al principio, no importan nada más las experiencias y no importa el intelecto, la filosofía no es suficiente, ni las palabras son suficientes realmente como para alcanzar la plenitud y la sabiduría tal cual, ¿no? O sea, para eso se requiere algo más. Entonces, aquello que Odiseo promete no se puede cumplir. Y la otra de los grandes pecados de Odiseo es que Odiseo acaba siendo un antihéroe para Dante. Odiseo acaba siendo como la versión oscura de Eneas. No les he dicho casi nada de Eneas, pero Dante veía a Eneas casi como el héroe pagano perfecto. Porque en la historia de Eneas acaba abandonando lo que él deseaba hacer por hacer lo que él debía de hacer, tal cual. O sea, acabó siendo responsable y acabó siguiendo su deber en vez de seguir como sus deseos, ¿no? En este caso, Odiseo acaba haciendo lo contrario. Odiseo abandona su deber de padre, abandona su deber de rey, abandona su deber de hijo, y lo hace todo como por esta sed como de experiencias y conocimientos que son casi interminables. ¿Quieren decir algo, Alfa? No, nada más que eso, totalmente de acuerdo, y que es un tema que se repite en muchísimas culturas, tal cual. Eso de la sed y el ansia de siempre saber más y de querer más, es algo que nunca te va a llevar a un buen lugar y siempre te va a condenar. Gracias, sí, totalmente de acuerdo. Ya voy a quitar la exposición porque ya voy a cerrar. Nada más la última imagen que les quiero dejar aquí es esta. Me voy a pasar de Odiseo, voy a dejar Odiseo atrás y me voy a ir ya al último círculo de todos. Al círculo donde están lo peor de lo peor. Y ese círculo es en donde está, por ejemplo, Judas Iscariote, pero también está Satanás. Y Satanás está como atrapado en hielo. Eso que están viendo abajo es hielo. La mitad de su cuerpo está por debajo del hielo. Y si se fijan acá, creo que hay un juego muy claro, como un símbolo muy claro entre el calor y lo divino, y el frío y la ausencia de ese Dios, ¿no? de ese calor divino. Entonces, si nosotros recordáramos lo que dije al principio de cómo el punto más alejado de Dios acaba siendo el centro del infierno, tiene sentido entonces que el centro del infierno sea el lugar más frío de todos, ¿no? Y por eso entonces en ese lugar que es el más frío de todos va a estar congelado Satanás tal cual.
y va a estar ahí mordiendo por el resto de la eternidad a las personas que lo acompañan, a otros traidores. Hay algo que se me hace fregoncísimo del noveno círculo, y es que antes de llegar con Satanás, se va a topar Dante a algunos gigantes, y va a ser una reflexión bien chingona del lenguaje, que no voy a hacer ahorita porque está bien densa, pero apunto un poco como a que tener muchos lenguajes distintos es una seña de relativismo. O sea, imagínense la creación divina, o sea, imagínense el Génesis, y es como si dijéramos que en el Génesis los primeros hombres, Adán y Eva, tuvieran un lenguaje regalado por Dios y que fuera un lenguaje divino casi perfecto. Y ese lenguaje divino casi perfecto lo que te permite es dirigirte y entender la realidad tal cual es a través del lenguaje. Una vez que el hombre cae del paraíso, se empiezan a multiplicar los lenguajes, y está esta historia de la Torre de Babel, ¿no? Que es muy simbólica, porque además allá, pues esta persona quería llegar lo más alto posible, cuando acá Dante nos está diciendo, si quieres llegar lo más arriba posible, primero tienes que ir hacia abajo, ¿no? Y luego ya puedes subir. Pero bueno, esta cuestión del lenguaje, entonces, y de la multiplicidad de los idiomas, te va a hablar de un mundo relativista, y el infierno es el mundo más relativo de todos. Y la retórica también es eso, o sea, utilizar las palabras para engañar, por ejemplo, es utilizar las palabras de forma relativa. ¿Por qué fregados les digo todo esto? Porque durante todo el infierno vamos a tener a muchos pecadores que lo que hacen es hablar genial, que son retóricos chingones, que te hablan y algunos de ellos casi te convencen de que a lo mejor no eran tan culpables como tú creías. Y cuando llegas con el pecador de pecadores, cuando llegas con Satanás, Satanás no va a decir ni una sola palabra, ni una. Odiseo, o sea, Ulises va a hablar un friego, y Pablo y Francesca también, y un chorro de otros tipos que te vas a encontrar ahí abajo hablan un montón. Satanás no dice nada. Hay mucha gente que esto lo ve como una desilusión. Hay una versión del Satanás de Milton en Paradise Lost que es un retórico fregoncísimo, pero acá no. O sea, el Satanás de Dante no dice nada, pero el hecho de que no diga nada tiene muchísimo sentido, porque es una forma simbólica de decirte que justamente es el triunfo del bien sobre el mal, ese mal que ya no tiene ninguna forma de expresarse, ese mal que ya no tiene ninguna forma de engañar, ese mal que ya no tiene ninguna forma de distorsionar y manipular el mundo a través del lenguaje y las palabras. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo, Alfa. Sí, algo breve. Hay dos poemas que encajaban perfecto aquí. Uno no lo voy a leer, que es el de Borges, el de Infierno 5, no me acuerdo qué. Lo voy a poner en el 129. Instagram. Lo voy a poner en el Instagram para que lo vayan leyendo. Es de Paolo y Francesca. Y chécate, es tal cual lo que estás diciendo. Es el poema de la Virgen de la Soterraña, o sea, la subterránea. Dice, si a la soterraña vas, ve que la Virgen te espera, que por esta escalera, quien más baja, sube más. Pon de silencio el compás a lo que vayas pensando. Baja y subirás volando al cielo de tu consuelo, que para subir el cielo siempre se sube bajando. Está con madres. Y sí, lo escribe muy bien. Sí, súbelos para que los chequen ahí en nuestra página de Insta. Igual y también ponemos algunas imágenes. Ya la última recomendación que tengo para alguien que vaya a leer la Divina Comedia alguna vez en su vida, léanla 2 veces. La primera, al menos. La primera vez leanla en orden. La segunda vez, lean por círculos. Lean el círculo 1 del infierno, y luego el primero del purgatorio, y luego el primero del paraíso. Y vayan haciendo eso, a ver qué encuentran. Porque hay un espejo bien interesante entre infierno, purgatorio y paraíso, y leerlo de esa otra forma y ese otro orden te da una interpretación muy distinta. Pero bueno, pues ya por mi parte es todo, porque ya me extendí bastante. Pues muy interesante, Jorge, todo lo que nos cuentas. Obviamente una de las obras más importantes que existen. No sé si, Alfa, tengas alguna última reflexión para cerrar el programa.
No, reflexión no, quiero mandar saludos a Jorge Salazar, que nos lo pidió ahí en los comentarios de YouTube. Es un querido exalumno mío. Jorge Salazar no es un buen tipo, es un tipazo, verdaderamente. Entonces, con mucho gusto le mandamos esos saludillos. Y también a Esteba, que es un amigo del podcast. Llegó por ser amigo de Márquez, pero ya es amigo de todo el podcast. Y nos comentó que él quiere que algún día hablemos de conspiraciones. Entonces, pues solo decir dos cosas. Uno, que pues vamos a ver probablemente algún día. Sí, es un tema muy complicado y hay que tocarlo con mucho cuidado, pero pues si nos lo piden, sí le vamos a echar las ganas para abordarlo un día. Y pues eso mismo, que si tienen propuestas o que si quieren que entremos y que abordemos algo, pues que nos vayan comentando, ¿no? Sí, me parece súper importante porque además nosotros un par de programas que tenemos ya grabados para ustedes lo hemos hecho en base a las recomendaciones que ustedes nos dan. Siempre tratamos de darles salida. Por ahí no me voy a quedar con las ganas de lo que mencionó Jorge, de lo que decía la entrada a las puertas del infierno, que era abandonar toda esperanza quienes aquí entráis. Entonces, gran frase para iniciar el viaje que tuvo junto con Virgilio. Y bueno, un gran programa. No olviden suscribirse a nuestro canal. Es muy importante para nosotros que activen la campana. Recomiéndenos, escúchenos en Spotify o véanos por YouTube. Y nos vemos por aquí la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Bye.